Vamos a empezar con el séptimo video para el curso de lógica, en el que nos vamos a dedicar a estudiar la sintaxis de la lógica proposicional, que es la primera lógica que vamos a estudiar en el curso. ¿De qué se trata esto? Eh, Habíamos dicho que la lógica es la ciencia que discrimina los argumentos válidos según los argumentos válidos en virtud de su forma de otro tipo de argumentos, y que estudia los argumentos válidos en virtud de su forma, y que lo hace utilizando los lenguajes formales. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es vamos a describir completamente un lenguaje formal, el lenguaje formal de la lógica proposicional, que es la primera de las lógicas que, que vamos a estudiar. Entonces, si quiero describir completamente el lenguaje formal que voy a estudiar, tengo primeramente que dar un alfabeto, que vamos a ir dando razón de las cosas que incluimos en ese alfabeto, porque eh, obviamente el lenguaje formal tiene que ser adecuado para nuestros propósitos. Entonces no puede ser cualquiera de los ejemplos que vimos cuando estudiamos lo que son los lenguajes formales. Eh, los argumentos son, por definición, pares de conjuntos de proposiciones y una proposición. Eso nos lleva muy naturalmente a que nuestro lenguaje formal tiene que finalmente tener una capacidad de representación sobre las proposiciones. Tenemos que poder representar de alguna manera las proposiciones. Lo que estoy diciendo parece darle un significado al lenguaje formal. De alguna manera y en forma engañosa me estoy adelantando a lo que va a ser la semántica, porque la semántica no va a ser tal como podría uno inferir de lo que estoy diciendo. Pero efectivamente, aunque tenemos que poder describir nuestro lenguaje con independencia de cualquier apelación a cuestiones de significado, porque eso es un lenguaje formal, un lenguaje que se puede describir sin hacer ninguna apelación a cuestiones de significado, aunque podamos hacer eso, nosotros lo queremos para algo y tiene que tener esa dimensión representacional de las proposiciones. Entonces, vamos a necesitar algunos signos en nuestro alfabeto que finalmente nos sirvan para representar proposiciones. La primera pregunta que podemos hacernos es: ¿cuántos signos podemos necesitar para representar proposiciones? Está claro que no hay ninguna limitación a la cantidad de proposiciones que puedan aparecer en un argumento. O sea, y había dicho incluso que eh, la definición de argumento es que es un par formado por un conjunto de proposiciones y por una proposición. Y que ese conjunto podría ser infinito. Bueno, claramente ese conjunto podría ser infinito si hubiera infinitas proposiciones. Hay infinitas proposiciones. Uno puede pensar si hay infinitas proposiciones o no. Porque si no hubiera infinitas proposiciones, entonces no tendríamos por qué incluir infinitos signos para representarlas. Pero sí, parece muy fácil darse cuenta de que hay infinitas proposiciones. Por ejemplo, eh, puedo hacer un esquema que genera infinitas proposiciones. Por ejemplo, eh, 1 más 1 es igual a 2, eso es una proposición.
1 más 2 es igual a 3, eso es una proposición. 1 más 3 es igual a 4, eso es otra proposición. Y así voy a generar infinitas proposiciones que en este caso van a ser todas verdaderas. Entonces, parece que voy a necesitar infinitos signos en mi alfabeto. ¿Cómo puedo hacer para incluir infinitos signos en mi alfabeto? No va a ser demasiado inteligente si yo empiezo a decir que voy a incluir el círculo, el triángulo, el cuadrado, etcétera, porque así se me va a agotar lo que puedo manejar. Podría decir bueno, que podría tomar una raya, eh, un bilátero, digamos que sería un ángulo, después un triángulo, un cuadrado, un pentágono, etcétera, pero eso no es para nada práctico. Anda a distinguir el que tiene 1000 lados del que tiene 1001 lados. Aparte anda a dibujar el que tiene 1000 lados. Lo que se hace, lo que vamos a hacer es tomar la letra P y subindizarla con un numeral natural. P0, P1, P2. Lo correcto sería decir P sub 0, P sub 1, P sub 2, etc. Cualquier P subindizado con un numeral natural está en nuestro alfabeto. Ya pusimos infinitos signos. Por ejemplo, P sub 3004 pertenece a nuestro alfabeto y P sub raíz de 2 no. Sabemos perfectamente cuáles son entonces estos infinitos signos que pertenecen a nuestro alfabeto y los llamamos letras proposicionales. Bien, con eso habremos completado lo que necesitamos para hacer lógica. No. Vamos a ver por qué. Vamos a ver un argumento válido debido a su forma. Muy simple. Llueve y truena, es la premisa. Y la conclusión es truena. Por supuesto que esto es un argumento válido, es imposible que llueve y truene y no truene. También vemos que es válido debido a la forma. En realidad lo que pasa es que tengo una conjunción como premisa y la conclusión es uno de los conjuntos. En esas condiciones siempre será válido el argumento. Por supuesto que llueve y truena, esto que está acá, es una proposición. Es una proposición. ¿Por qué digo que es una proposición? Porque es algo que puede ser proposición. Bueno, no sé lo que escribí, voy a borrar y voy a escribir de nuevo porque eso está. Proposición. Esto es una proposición. Y esto también es una proposición, truena. Pero lo que sucede es que llueve es una proposición también. Y truena también es una proposición. Por lo tanto, podemos decir que la proposición llueve y truena es una proposición compuesta, una proposición compleja.
que de alguna manera se forma con otras dos proposiciones, con la proposición llueve y con la proposición truena. Y ese análisis que hacemos, o sea, cuando vemos llueve y truena, lo podemos analizar en dos proposiciones, en llueve y en truena, están unidas por un i. Es fundamental para poder evaluar el, el argumento. Entonces, nosotros no podríamos representar este argumento en la forma, por ejemplo, P sub 14 para poner llueve y truena y concluir P sub 117 por truena, porque así no hay forma de ver qué es lo que está pasando. Una representación adecuada sería P sub 14 y P sub 12. Conclusión, P sub 12. Está claro que estoy diciendo que P sub 14 es llueve, que P sub 12 es truena. Y me adelanté. Y acá algo que sirva de conjunción. Y P sub 12 que aparece nuevamente acá, el truena. ¿A qué voy con esto? Voy a que hay proposiciones que son compuestos que tenemos que tener la capacidad de analizar y de separar. Lo que es importante, lo que siempre tiene que suceder, es que las condiciones de valor del compuesto dependan, las condiciones de valor de verdad del compuesto dependan de las condiciones de valor de verdad de cada uno de los componentes. Acá sucede eso. Las condiciones de valor de verdad de este compuesto, ¿sí?, son tales que es verdadero si y solo si el primer compuesto y el segundo compuesto son verdaderos. ¿Cuáles son las proposiciones que podemos, digamos, analizar? ¿Será la complejidad gramatical el indicador? Bueno, no. Por ejemplo, yo puedo poner llueve en Montevideo. Y acá, en esta proposición, no aparece un análisis en proposiciones más simples que estén conectadas, de manera que sus valores de verdad apunten, o sea, determinen el valor de verdad de toda la proposición. Porque llueve es una proposición, pero en Montevideo no lo es, Montevideo no lo es. Y no puedo decir que esto es llueve y llueve en Montevideo, porque si lo que estoy diciendo es que esto es llueve y llueve en Montevideo, estoy explicando el llueve en Montevideo a través de llueve en Montevideo. Eso no tendría ningún sentido. Entonces, no es la mera complejidad gramatical lo que nos muestra que la proposición que tenemos entre manos es analizable, sino lo que digo, es las condiciones de verdad que tenemos que captar como hablantes competentes de la lengua, en todo caso, y que nos indiquen que el compuesto será verdadero, o sea, que podemos ver que hay proposiciones más simples conectadas y que el valor de verdad del compuesto depende de los valores de verdad de los constituyentes. Ahora, ¿en qué maneras se pueden conectar? ¿En qué manera se pueden conectar esas proposiciones constituyentes? Bueno, nosotros vamos a considerar 5 formas de conectarlas. Y para eso vamos a incluir 5 símbolos. Uno no es exactamente de conexión, sino que altera uno. Vamos a incluir este símbolo, que vamos a llamar negación. Ya lo vimos a esto, pero ahora lo estamos viendo formalmente. Este símbolo, que vamos a llamar conjunción. Este símbolo, que vamos a llamar disyunción. A veces se le llama conjuntor y disyuntor. Este símbolo, que se llama, es una flecha,
para la derecha, que se llama condicional. Y este símbolo que es una doble flecha, que vamos a llamar bicondicional. Bueno, entonces, vamos a agregar esos 5 símbolos al alfabeto, o sea, se agregan a las infinitas letras proposicionales que ya tenemos. Y ahora podría parecer que ya tenemos todo lo necesario para nuestro lenguaje formal, pero en realidad eso no es así por un aspecto muy importante que vamos a buscar en nuestro lenguaje formal, que es que no refleje la ambigüedad estructural que vimos existe en el lenguaje natural. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos esta expresión, este enunciado. Juan estudia filosofía y artes marciales o ajedrez. Si nosotros nos ponemos a pensar sobre cuáles son las condiciones de verdad de esto, o sea, ¿cuándo es verdadero que Juan estudia filosofía y artes marciales o ajedrez? Una ligera reflexión nos va a mostrar que no sabemos cuáles son las condiciones de verdad de esto. Porque así como está, esto nos puede querer decir que Juan estudia filosofía y artes marciales o ajedrez, y en ese caso sería verdadero cuando una de las dos cosas que están marcadas en rojo fuesen verdaderas. Aunque una fuese verdadera. Por ejemplo, si estudiara ajedrez solamente, esto sería verdadero. Aunque no estudiase filosofía, no estudiase artes marciales, no importa, con que estudie ajedrez, ya es verdadero. ¿Sí? Pero también cabe la posibilidad de entender esto. Que Juan estudia filosofía y artes marciales o ajedrez. Y en ese caso deberían ser verdaderas, para que esto fuera verdadero, deberían ser verdaderas ambas. Debería estudiar filosofía y al menos una entre artes marciales o ajedrez. Si estudiase solo ajedrez, bajo el segundo entendimiento, no sería verdadero. Este es un caso de ambigüedad estructural y nosotros no podemos permitir que eso suceda en nuestro lenguaje, que eso se refleje en nuestro lenguaje. No podemos permitir que esto se refleje en nuestro lenguaje, porque si esto se refleja en nuestro lenguaje, entonces no vamos a poder inferir de la misma manera que nosotros no podemos ahora saber, por ejemplo, si Juan estudia filosofía a partir de esto, cosa que sabríamos que sí, que estudia filosofía, si estuviera claro que el entendimiento es el que está marcado con azul. Como no podemos permitir que en nuestro lenguaje se refleje la ambigüedad estructural, lo que vamos a hacer es, vamos a introducir dos símbolos que, por supuesto, ustedes conocen, que son este, que es un paréntesis izquierdo, y este, que es un paréntesis derecho. La idea que hay atrás sería que yo podría poner Juan estudia filosofía, podría ser representada con una letra proposicional, P1. Juan
estudia artes marciales podría ser representada con otra letra P sub 2. Y Juan estudia ajedrez podría ser representada con otra letra P sub 3. Entonces, esto que está así, sencillamente sería Juan estudia filosofía, P1, y Juan estudia artes marciales, P2, o Juan estudia ajedrez, P3. Este símbolo era el de la conjunción, este era el de la disyunción. Así como está, no comprendo lo que se está diciendo. Pero el rojo está diciendo que Juan estudia filosofía y artes marciales, o sea, Juan estudia filosofía y Juan estudia artes marciales, o Juan estudia ajedrez. O sea, el entendimiento bajo el rojo sería, y lo puedo marcar con paréntesis, así. Y el entendimiento bajo el azul sería, voy a escribir acá nuevamente para que no, P1, conjunción P2, disyunción P3. Bajo el azul sería, porque el azul me está diciendo que Juan estudia filosofía y una de las otras dos. Sería así. Entonces los paréntesis van a estar para que yo pueda evitar el reflejo de la ambigüedad estructural en mi lenguaje formal. Y ahora sí, tenemos completo el alfabeto. El lenguaje, ya voy a decir, vamos a llamarlo LP o el lenguaje de LP, de la lógica proposicional. Y entonces el alfabeto P va a consistir en lo siguiente, va a ser este conjunto. Vamos a tener un paréntesis izquierdo, un paréntesis derecho, un negador, el conjuntor, el disyuntor, el condicional, el bicondicional, P0, P1, etc. Es un alfabeto infinito. Infinito porque tenemos infinitas letras proposicionales. Bien, antes de seguir, estos dos signos, los que aparecen primero en forma nada sorprendente, se llaman paréntesis izquierdo, paréntesis derecho. Este, como dije, se llama negador, conjuntor, se dice simplemente conjunción, aunque conjunción va a ser la función que va a estar representando, disyuntor, condicional, bicondicional, y estas son letras proposicionales. A todos estos, estos 5 se llaman conectivos, conectivos proposicionales. Y estos 4, ¿por qué? Porque conectan 2, se llaman conectivos, obviamente proposicionales, conectivos binarios. Bueno, hasta acá lo que tengo es el alfabeto de la lógica proposicional y nada más que el alfabeto. Falta la base de la sintaxis, que es indicar cómo se combinan esos signos para formar las fórmulas de nuestro lenguaje. El lenguaje es el conjunto de las fórmulas. Y tenemos que decir cómo se combinan, son las reglas de combinación. Y lo tenemos que hacer sin ninguna apelación a significado. Pero lo tenemos que hacer de una manera en la que
podamos aprovecharlo, o sea, que sirva a nuestro propósito. No es agarrar y decir, bueno, no sé, poner lo que quieras, obviamente. Entonces, alguna idea nos tiene que guiar en la forma en la que vamos a permitir combinar esos símbolos para formar las fórmulas. Entonces, vamos a ver qué ideas tendríamos al respecto. Bueno, primero que nada, parece claro que una letra proposicional sola, que en esa dimensión que nosotros queremos que represente una proposición, debería ser una fórmula, debería ser algo que nosotros podamos incluir. Sería como en el ejemplo que estábamos viendo, sería como decir, bueno, truena. Entonces, esa dimensión representacional nos lleva a que incluyamos como fórmulas, nos parezca razonable incluir como fórmulas las letras proposicionales. O sea, nuestra idea sería que todas las fórmulas tengan la posibilidad de representar una proposición. Y bueno, las más simples quedarían representadas con letras proposicionales. Entonces, algo de este tipo, P sub n, y ojo que esto no está en el lenguaje. ¿Por qué no está en el lenguaje? Porque n no es un numeral natural. N está representando un numeral natural. Esto quiere decir cualquier cosa, ¿sí?, que sea una P subindizada por un numeral natural. Esta estamos dispuestos a aceptar que sea una fórmula. Ahora, supongamos que ya tenemos una fórmula cualquiera, que sea A. Esta fórmula va a estar representando una proposición. ¿Qué pasa con los conectivos? Bueno, con los conectivos, pensemos en la negación. ¿Se puede negar cualquier proposición o no? Bueno, sí, claro, cualquier proposición se puede negar. Eso ya lo sabemos. Y tenemos un conectivo unario para indicar esa función de negación. Entonces, si ya tenemos una fórmula, estaríamos dispuestos a que podemos elegir cómo lo vamos a hacer, pero podemos pensar anteponiéndolo a que anteponerle un negador a una fórmula nos proporciona otra fórmula. O sea, si esto era una fórmula, si A era una fórmula, entonces A precedida por el negador debería ser una fórmula. ¿Qué pasa con los otros conectivos? Bueno, por ejemplo, si yo tengo una fórmula que es A y una fórmula que es B, entonces esto estaría representando una proposición. Y esto también estaría representando una proposición. Y si yo tengo dos proposiciones, siempre puedo hacer la conjunción. No solo la conjunción, puedo hacer la disyunción, condicional, bicondicional, etc. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fórmula y otra fórmula, entonces parece que siempre debería poder obtener otra fórmula indicando de alguna manera que se está haciendo la conjunción entre ellas, o la disyunción, o el condicional, o el bicondicional. Uno puede elegir cómo escribirlo a eso, pero podemos elegir que ponemos en el medio el conectivo binario. Eso parece que es así, pero en realidad acá vemos muy fácilmente que se nos va a dar un problema. Porque supongamos que yo tengo A, B y C, que son fórmulas. Y yo acepté que siempre que tengo fórmulas puedo armar una nueva fórmula colocando un conectivo binario entre ellas. Entonces, como tengo A y tengo B, podría hacer justamente A conjunción B. Pero entonces ya tengo A conjunción B. Y como tengo C, ahora podría armar A conjunción B
disyunción C. ¿Y qué pasa con esto? Esto es esto. Esto es esto sin paréntesis. Es lo que no... es el reflejo de la ambigüedad estructural. Yo acá no sabría si se está diciendo que es la conjunción de A con la disyunción de B y C o la disyunción de la conjunción de A y B con C, que son las dos cosas que podrían ser. Por lo tanto, esto no lo voy a admitir. ¿Cómo lo puedo evitar? Lo puedo evitar de una manera muy simple. Lo puedo evitar siempre que coloco un conectivo binario, pongo entre paréntesis lo que estoy conectando. Lo que sí voy a aceptar es, por ejemplo, que si A es una fórmula, B también es una fórmula, A conjunción B entre paréntesis es una nueva fórmula. Y este que está acá, en realidad, puede ser disyunción, puede ser condicional, puede ser bicondicional. Cualquiera de los 4 conectivos binarios. Lo cierto es que si aparece uno, deberían aparecer los 2 paréntesis para que yo pudiera distinguir. Acá, si tengo A, B y C, con mi nueva forma, si digo, bien, si voy a conectar este con este, me va a quedar A conjunción B. Y ahora, cuando conecto con este, me quedaría A conjunción B, eso que está entre paréntesis, disyunción C, todo entre paréntesis. Y si lo hago del otro modo, primero tendría que conectar B y C, acá me quedaría A, B, C, conectaría B, disyunción C, entre paréntesis, y cuando voy a hacer la conjunción me quedaría A, conjunción, lo que ya tengo que es B, disyunción C, entre paréntesis, todo entre paréntesis. Entonces tendría estas dos fórmulas que, observemos, tienen paréntesis externos que parece que no sirven para nada. Ahora voy a decir cuál es la gracia de estos paréntesis externos, pero no permiten la confusión, porque este me está diciendo que es la conjunción de A y B en disyunción con C, y este me está diciendo que es A en conjunción con la disyunción de B y C. Y los paréntesis externos, que efectivamente parece que no sirven para nada, sirven cuando yo voy nuevamente a conectar una de estas con otra y entonces no aparece la ambigüedad estructural. Entonces, la idea que deberíamos tener es que vamos a aceptar, voy a repasar esto, vamos a aceptar las letras proposicionales como fórmulas y siempre que tengamos una fórmula vamos a poder anteponerle un negador y siempre que tengamos dos fórmulas vamos a poder conectarlas con un conectivo binario, o sea, poner la primera fórmula, el conectivo binario, la segunda fórmula y todo eso entre paréntesis. Y así tendríamos todas las fórmulas y no admitiremos nada más como fórmula. Pero lo que nos queda es ahora dar una definición de fórmula. La idea es que cualquier fórmula se va a poder obtener a partir de letras proposicionales siguiendo este proceso. Tomo letra proposicional, una o dos, y puedo ir negando o juntando con otras letras proposicionales para formar fórmulas, y esas nuevas fórmulas las puedo juntar con otras fórmulas, sea negándolas, sea a través de conectivos binarios. Pero esto necesita una definición rigurosa porque queremos un lenguaje formal, no un mero bla bla bla. Este bla 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 que estoy haciendo es para explicar hacia dónde vamos. Entonces, lo que vamos a hacer es definir estrictamente qué es una fórmula. Pero para definir lo que es una fórmula, vamos a definir lo que es una secuencia de formación. Y la idea es que yo puedo empezar con una letra proposicional, por ejemplo, P sub 3, y digo, bueno, este es lo primero que armo, y pongo un 1.
Ahora tomo otra letra proposicional, P sub 14. Ahora que tengo estas dos letras proposicionales, por ejemplo, puedo armar P sub 14, conjunción P sub 3, tomando dos que ya tengo, ¿sí? Y uniéndolas con el conectivo binario y poniendo los paréntesis según lo que hemos dicho. Y ahora podría, por ejemplo, decir, bueno, como esto ya está en la secuencia, lo puedo negar, 4, negar P14, conjunción P sub 3. O sea, si yo parto de letras proposicionales, que siempre las puedo poner en cualquier momento, porque estoy seguro de que son fórmulas, y después me aseguro de que lo que estoy conectando son fórmulas, ¿sí? O sea, cosas que ya están antes. O estoy negando fórmulas, cosas que ya están antes, lo que tengo son fórmulas. Y además, cualquier fórmula tiene que poder formarse así. Entonces, voy a dar esto de la secuencia de formación, o sea, una serie de pasos que me llevan a construir la fórmula, desde sus constituyentes más simples, que serían las letras proposicionales que en ella aparecen, hasta toda la fórmula. Eso va a ser fundamental en la definición de fórmula. Entonces tengo que definir lo que es una secuencia de formación, que es lo que voy a hacer ahora. Secuencia de formación. Es una secuencia en la que cada elemento, fíjense que en una secuencia los elementos están ordenados. Hay un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento, etc. Es una secuencia en la que cada elemento o bien es una letra proposicional, dos, o bien es no A grande con A grande elemento anterior en la secuencia. Tres, o bien es paréntesis A conjunción B, paréntesis, con A y B elementos anteriores en la secuencia. 4, o bien es A disyunción B con A y B elementos anteriores en la secuencia. 5, o bien es A condicional B con A y B elementos anteriores en la secuencia, o bien 6 es A bicondicional B con A y B elementos anteriores en la secuencia. Eso es una secuencia de formación. Si nosotros armamos una secuencia de formación, estamos seguros de que según lo que queremos, es que cada uno de los elementos va a ser una fórmula, porque según lo que queremos, todavía no hemos definido lo que es fórmula. Pero entonces, ¿es una letra proposicional o es algo que ya estaba y está negado, o son dos cosas que ya estaban conectadas a través de un conectivo binario y entre paréntesis? Entonces, ahora damos una definición fundamental también. Definición, una fórmula
Vamos a poner así, más fácil. O mejor. Una cadena de símbolos del alfabeto de LP es fórmula del LP fórmula de LP del lenguaje, de la lógica proposicional, si y solo si es el último término, elemento, vamos a poner porque siempre hemos usado elemento, pero recuerden que en la secuencia los elementos están ordenados de una secuencia de formación. Entonces, las fórmulas del EP, lo único que está en el lenguaje es aquello que existe alguna secuencia de formación que lo tiene como último elemento. Vamos a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy seguro de que no P4 bicondicional P17 y P5. Estoy seguro de que esto es una fórmula porque estoy cansado de ver fórmulas de la lógica proposicional. Pero lo que digo es, voy a probar que es una fórmula. Entonces, si quiero probar que esto es una fórmula, lo que tengo que hacer es mostrar que hay una secuencia de formación que lo tiene como último elemento. Entonces, voy a hacerla para mostrar que esto es una fórmula. O sea, voy a hacer una secuencia de formación que tiene esta cadena de símbolos como último elemento. Bien, en una secuencia de formación, si yo miro acá, una secuencia de formación siempre tiene que empezar con una letra proposicional, porque las otras cláusulas que me permiten tener términos de secuencias de formación requieren cosas anteriores. Entonces, en una secuencia de formación siempre debo empezar con alguna letra proposicional. Y además, siempre puedo incluir cualquier letra proposicional en cualquier lugar de una secuencia de formación, porque lo único que me pide es que el elemento sea una letra proposicional. Bárbaro. Entonces, cualquier letra proposicional la puedo poner cuando quiera en una secuencia de formación. Bueno, voy a poner P4 porque está ahí. ¿Sí? ¿Y quién me habilita esto? Bueno, la cláusula la cláusula 1, que dice que siempre puedo poner una letra proposicional en una secuencia de formación. Voy a aprovechar y voy a poner las otras letras que tengo. 2, P sub 17, también la cláusula 1. Acá no voy a poner 1, voy a poner I como había puesto ahí, cláusula I, o sea el 1 romano ahí. Y también voy a poner P5. La cláusula I. Ahora, esto que está acá, paréntesis P4 bicondicional P17, cierro paréntesis, está habilitado, ¿sí?, a ser construido por la cláusula 6, porque en mi caso P4 sería A,
y P17 sería B. Y bueno, puedo hacerlo. Entonces la cláusula 6 me permite tomar dos objetos anteriores de la secuencia, poner paréntesis, el primer objeto, bicondicional, segundo objeto, cerrar paréntesis. Entonces, 4, P4, bicondicional, P17. Esto me permite. ¿Quién me permite? La cláusula 6 aplicada a lo que tengo en 1 y lo que tengo en 2. Y acá pongo 1, 2, abreviando, aplicada a lo que está en 1 y lo que está en 2. 5. Esto que está acá, o sea, negador, lo que acabo de construir, se me permite construirlo a través de una cláusula, que es la cláusula que me permite introducir la negación. Si ya tengo algo, siendo A elemento anterior en la secuencia, puedo colocar el negador y después ese elemento que tenía. Bueno, justamente en la secuencia tengo esto. Por lo tanto, ahora puedo poner negador, P4, bicondicional, P17, cierro. ¿Y quién me permitió construir esto? Creo que era la cláusula 2. Vamos a chequearlo. Sí, la cláusula 2 es la que habla de la negación. Entonces, esto está permitido por cláusula 2. Cláusula 2 aplicada al elemento 4. Bueno, ahora tengo esto. Puedo construir esto que tiene dos negadores y lo que tengo en el paso 4. O sea, un negador y lo que tengo en el paso 5. ¿Y cuál cláusula me lo va a permitir hacer? Nuevamente la cláusula 2 aplicada a ¿qué? Al objeto que tengo en 5. 6 voy a tener negador, P4, bicondicional, P17. Esto va a ser la cláusula 2 aplicada al objeto que tengo en 5. Entonces, ahora tengo esto en mi secuencia, lo que va de acá hasta el conectivo binario, y también tengo lo que está después del conectivo binario. Entonces, la cláusula que habla de la conjunción, que es la cláusula, debe ser la 3, ¿sí? La cláusula 3 me permite construir paréntesis, el primer objeto que tengo, un objeto que tengo, no importa en qué orden se encuentra en la secuencia, porque con que sean anteriores ya está, uno de los objetos que tengo, conjunción, el otro objeto que tengo y cierro paréntesis. Entonces, la cláusula 3, como dije, me permite construir paréntesis, este objeto que ya está en la secuencia, negador, negador, paréntesis, P4, bicondicional, P17, cierro paréntesis, conjunción, el otro objeto que tengo, P5, y cierro paréntesis. ¿Quién me lo permitió? La cláusula 3, aplicada a qué? Aplicada a los objetos que tengo en 6 y en 3. Entonces, tengo una secuencia de formación que termina en esta cadena. Eso demuestra que esa cadena es una fórmula de la lógica proposicional. Ahí está la demostración de que esa cadena es una fórmula de la lógica proposicional. La secuencia es meramente P4, P17, P5, paréntesis, P4, bicondicional, P17, paréntesis, etc. Estos números están para indicar cuál es el término y estos
para corroborar que efectivamente se trata de una secuencia de formación. Cuando tengo una secuencia de formación, yo tengo que poder asegurarme de que estoy cumpliendo las condiciones para que sea una secuencia de formación. Esto es muy estricto, no cualquier cosa es una secuencia de formación. Pero esto que está acá no pertenece a la secuencia de formación. Entonces, cuando yo quiero mostrar que algo es una fórmula, la manera que tengo, ¿sí?, es de chequear. ¿Y cuál es la definición de fórmula? Bueno, en nuestro lenguaje formal, la definición de fórmula es ser el último elemento, el último término de una secuencia de formación. Por lo tanto, tengo que mostrar una secuencia de formación tal que la tenga esa cadena que a mí me están diciendo mostrar qué fórmula como último elemento. Esa es la forma que tengo. Ahora, vamos a ver un problema muy importante, tremendamente importante. Volvamos a nuestro problema de que Juan estudia filosofía y artes marciales o ajedrez. Recordemos que el problema se nos presentaba más o menos como si fuera... no voy a poner P, voy a cambiar eso. Como si fuera de esta forma. A, conjunción B, disyunción C, y ahí no sabíamos si era la conjunción de A y B en disyunción con C, o era A en conjunción con la disyunción de B y C. Y pusimos los paréntesis con la esperanza de que nos resuelvan el problema de la ambigüedad estructural. Pero la pregunta es, ¿nos han resuelto el problema de la ambigüedad estructural? Así como definimos las fórmulas, ¿tenemos resuelto el problema de la ambigüedad estructural? ¿Cómo podemos saber si el problema de la ambigüedad estructural está resuelto o no? Porque uno de repente puede creer que está resuelto simplemente con los paréntesis, porque lo resolvimos para este caso, mostramos que podríamos resolverlo, pero no habrá manera. Bueno, el problema se puede plantear en estos términos. Y esto sí es general. ¿Cuándo tenemos la ambigüedad estructural? La ambigüedad estructural la tenemos cuando no sabemos si esto es una, por ejemplo, una conjunción o una disyunción. Cuando tenemos la duda de qué es. Porque acá podemos decir, esto es la conjunción de A con B disyunción C, o en realidad es la disyunción de A conjunción B con C. La ambigüedad estructural sería absolutamente evitada, ¿sí?, si nosotros cada vez que tenemos una fórmula sabemos exactamente qué es, ¿sí? Y solamente podría ser una de estas cosas. O una letra proposicional, y en ese caso, por supuesto que no hay ninguna ambigüedad, o una negación, si solamente podemos leerlo como una negación, ¿sí? Por ejemplo, lo que estoy queriendo decir es, si yo tengo esto, solamente puede ser leído como la negación de la conjunción de A y B. Pero si yo no tuviera los paréntesis, acá no sabría, si en mi lenguaje no estuvieran, si en mi alfabeto no estuvieran, no sabría si estoy diciendo que es la negación de A en conjunción con B o es la negación de A conjunción B. Entonces tengo que distinguir si esto es la negación de A siendo A una única fórmula. Uno, digo, que sea solamente uno y solo uno, o sea, que sea de tipo acá no A. Y que solamente pueda ser no A. Y no A y alguna otra cosa. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo A una única fórmula. O la conjunción de A y B siendo
A conjunción B, fórmulas únicas. O sea, sería algo así. Y no voy a copiar porque sería también la disyunción, el condicional, el bicondicional. Voy a tratar de mostrar qué es lo que estoy planteando con la fórmula que recién formamos. Esta fórmula vemos que tiene negación, bicondicional y conjunción. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Es la negación de algo? Bueno, lo que nos queda ahí negado, esto por ejemplo, ¿sería una fórmula? Bueno, no. ¿Es el bicondicional de algo? No. Es, sería, si fuese así, sería el bicondicional de esto que está acá. Pero esto no es una fórmula. ¿Es la conjunción de dos cosas? Sí, es la conjunción de dos cosas. Es la conjunción de esto y esto. ¿Por qué? Porque ustedes observan que la única manera de descomponer esto en fórmulas más simples es tomar esto y esto, que sí son fórmulas, que los encuentran acá. Si ustedes cortan la secuencia de formación, acá llegan a que esto, que está acá, es una fórmula, porque en el sexto lugar está, si yo corto la secuencia de formación, me muestra que es una fórmula. O sea, todo lo que aparece en una secuencia de formación es fórmula. ¿Sí? Y P5, por supuesto, que también es fórmula. Entonces, la única manera de leer esto, es como la conjunción de esto y esto. Porque si lo quiero leer, por ejemplo, como un bicondicional, no estoy leyendo, no me está quedando una fórmula, ¿sí? A la izquierda y una fórmula a la derecha para poder decir que es el bicondicional. Lo mismo que con los negadores, lo que me queda adelante no es una fórmula. Entonces, como vamos a tener una única forma de leer, es que vamos a poder decir que la ambigüedad estructural está totalmente evitada. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que hay una única forma de leer eso, que se cumple esto, que toda fórmula es o P sub n o no A, siendo A una fórmula, ¿sí? O bien A conjunción B, siendo A y B fórmulas, o bien A disyunción B, siendo A y B fórmulas y fórmulas únicas, la única manera de hacerlo, o bien A condicional B, o bien A bicondicional B. Bueno, eso es un teorema que se llama teorema de lectura única, que vamos a tratar de demostrarlo. Vamos a tratar de demostrar el teorema de lectura única, que el teorema de lectura única lo que dice es eso: toda fórmula del lenguaje de la lógica proposicional o es una letra proposicional o es un negador seguido por una fórmula única, o es un paréntesis seguido por una fórmula, seguido por una conjunción, seguido por una fórmula con un paréntesis derecho al final. Y esas fórmulas que digo son únicas, es la única manera de descomponer lo que tenemos en fórmula y de estructurarlo así, etcétera, para los otros conectivos binarios. Para demostrar el teorema de lectura única necesitamos algunos lemas, pero sobre todo lo que necesitamos es recordar cómo podemos demostrar algo que se cumple para todas las fórmulas, porque lo que queremos ahora es demostrar algo que se cumple para todas las fórmulas, y son infinitas. Bueno, entonces recuerdo cómo era el procedimiento de inducción sobre fórmulas. El procedimiento de inducción sobre fórmulas es así: se demuestra que la propiedad que quiero demostrar se cumple para las fórmulas más simples, que en nuestro caso son las letras proposicionales.
Se muestra que si se cumple para una fórmula cualquiera, entonces para la fórmula que se le obtiene anteponiendo un negador, que se obtiene anteponiéndole un negador, también se cumple. Eso es como mostrar que cada vez que formo con la cláusula de la negación, la propiedad se mantiene. Y se muestra que cada vez que tomo dos fórmulas que cumplen la propiedad y las conecto con un conectivo binario, por supuesto poniendo los paréntesis, lo que se obtiene también cumple la propiedad. Entonces todo tiene que cumplir la propiedad porque desde lo más simple a lo más complejo, la propiedad se mantiene y se transmite. Bien, necesitamos dos lemas. Un lema es como un teorema más simple para demostrar el teorema de lectura única. O sea, necesitamos dos resultados auxiliares. El primer resultado es lema 1. Toda fórmula tiene la misma cantidad de paréntesis derechos e izquierdos. O sea, no hay ninguna fórmula que tenga 5 paréntesis izquierdos y 17 paréntesis derechos. Todas las fórmulas tienen la misma cantidad. Eso parece muy claro por cómo vamos armando las fórmulas. Cada vez que tenemos que meter paréntesis, tenemos que meter de a dos. Tenemos que meter uno a la izquierda y uno a la derecha. Pero hay que demostrarlo. Entonces, lo que sería el paso base es mostrar que para las fórmulas más simples, eso se cumple. O sea, para las letras proposicionales, lo cumplen, ¿por qué? Ya que tienen 0 paréntesis izquierdo y 0 paréntesis derechos. Bueno, entonces tienen la misma cantidad de paréntesis izquierdos y paréntesis derechos. Ahora, supongamos que A es fórmula con la misma cantidad de paréntesis izquierdos y derechos. Bueno, ¿qué va a pasar con la negación de A? Y bueno, la negación de A va a tener exactamente la misma cantidad de paréntesis izquierdos que A y la misma cantidad de paréntesis derechos que A, que estamos diciendo que son iguales esas cantidades. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue agregar un negador. ¿Ah? Entonces, negación de A también tiene la misma cantidad de estos, bueno, esto que de estos. Y ahora supongamos que A y B son fórmulas con cada una de ellas, no estoy diciendo que, voy a decir que A tiene la misma cantidad de paréntesis izquierdos y de derechos y B también tiene la misma cantidad de paréntesis izquierdos y derechos, pero la cantidad que tiene esta de paréntesis izquierdos y derechos puede ser distinta de la que tiene esta otra. Son
cada una de ellas fórmulas con la misma cantidad de paréntesis izquierdos que de esto. Paréntesis izquierdos que de paréntesis derechos. Entonces, la fórmula que puedo formar con ellas es A, voy a poner acá cuadrado, B, cuadrado, conectivo binario, cualquiera. Porque si no tengo que hacer 4 demostraciones que son la misma. Acá me da binario. Acá me da exactamente lo mismo si es una conjunción, una disyunción, un condicional o un bicondicional. Entonces, ¿qué pasa con esto? Supongamos que A tiene M paréntesis izquierdos y M paréntesis derechos. Y B tiene N paréntesis izquierdos y N paréntesis derechos. ¿Qué fue lo que hice? Agregué un paréntesis izquierdo y un paréntesis derecho. En total, me va a quedar paréntesis izquierdos, la cantidad que tiene A, que era M, la cantidad que tiene B, que era N, y uno que agregué. Y paréntesis derechos va a tener la cantidad que tiene A, que era M, más la cantidad que tiene B, que era N, más uno que agregué. En ambos casos me queda M más N más 1. Entonces también tiene la misma cantidad de paréntesis izquierdos que de paréntesis derechos. Por lo tanto, esto muestra que todas las fórmulas del lenguaje tienen la misma cantidad de paréntesis izquierdos que de paréntesis derechos. No hay ninguna fórmula que tenga una cantidad distinta de paréntesis izquierdos que de paréntesis derechos. ¿Por qué? Porque la propiedad de tener la misma cantidad de paréntesis izquierdos y paréntesis derechos se cumple de las más simples, y siempre que se cumple con alguna que es componente para formar alguna compleja, se cumple con el compuesto, como que se hereda de los componentes. Entonces todas las fórmulas tienen la misma cantidad de paréntesis izquierdos y paréntesis derechos. Bien. Necesito otro lema. Voy a hacer una definición, voy a dar una definición. Si una fórmula tiene más de n símbolos, llamo a sus primeros n símbolos una parte izquierda de la fórmula. Veamos. ¿Dónde tenía una fórmula? Acá. Acá tengo una fórmula. La copio por acá. No. P4, bicondicional, P17, P5. Cierro paréntesis. Por ejemplo, una parte izquierda de esta fórmula es tomar desde el primero hasta cortar donde yo quiera. Otra parte izquierda es tomar simplemente el paréntesis. Otra parte izquierda es bueno, creo que está claro. Se toman los n primeros símbolos. Hay que recordar que esto es un símbolo indivisible, o sea, la P subindizada es indivisible. No se puede separar el subíndice de la P. El símbolo es la P con su subíndice. Bueno, eso es una... Si yo tengo una fórmula, una parte izquierda de la fórmula es quedarme con algunos de los símbolos, ¿sí? Algunos de los símbolos
que tiene todos los que, desde el primero hasta alguno, sin tomar toda la fórmula, porque ahí no estoy hablando de una parte izquierda. Y el segundo lema que tengo es lema. La parte izquierda de una fórmula o bien consta solo de negadores o bien tiene más paréntesis izquierdos que derechos. Acá lo que está diciendo es que si yo tomo la parte izquierda de cualquier fórmula, va a pasar una de estas dos cosas. O solamente tiene negadores, o tiene más paréntesis izquierdos que derechos. ¿Cómo lo demostramos? Igual que en el otro caso. Letras proposicionales. No tienen partes izquierdas. Por lo tanto, no tengo que probar nada en este caso. Sea A, fórmula tal que toda parte izquierda o bien consta solo de negadores o bien tiene más paréntesis izquierdos que paréntesis derechos. ¿Qué pasa en ese caso con no A? Una parte izquierda de no A será, o sea, parte izquierda de esto es lo mismo que negador solo es una posibilidad, entonces consta, o sea, tomar solamente esto como parte izquierda. Entonces consta solo de negadores. O si no, es negador seguido de parte izquierda de A. Bien, si la parte izquierda que estoy tomando de A consta solo de negadores, mi nueva parte izquierda también consta solo de negadores. Y si la parte izquierda tiene más paréntesis izquierdos que paréntesis derechos, mi nueva parte izquierda también tiene más paréntesis izquierdos que paréntesis derechos porque la cantidad es la misma que acá. Por lo tanto, la negación lo cumple. Ahora, sean A y B, fórmulas tales que cualquiera de sus partes izquierdas cumplen, bueno, cumplen lo que estamos diciendo, que consta solo de negadores o tiene más paréntesis izquierdo que derechos. Vamos a ponerle acá un asterisco, cumplen asterisco, así no me mató escribiendo. Y formo la fórmula paréntesis A cuadrado B, siendo el cuadrado un conectivo binario cualquiera, la conjunción, la disyunción, etc. Entonces, si tomo una parte izquierda de
esta cadena, ¿qué puede ser? Una parte izquierda puede ser solamente el paréntesis. Bueno, obviamente tiene más paréntesis izquierdos que derechos. Puede ser una parte izquierda, puede ser paréntesis, parte izquierda de A. Ahora, ¿qué va a pasar? Una parte izquierda de A tiene más paréntesis izquierdos que derechos. Como agregué uno más, esto tiene más paréntesis izquierdos que derechos. En el caso de que tenga más paréntesis izquierdos que derechos. Si son solo negadores, también tiene más paréntesis izquierdos que derechos porque no tiene ninguno y yo agregué uno. Entonces, en ese caso, también se cumple que tiene más paréntesis izquierdos que derechos. También puede ser paréntesis A, pero si es paréntesis A, como A es fórmula, y ya sabemos por el lema 1 que todas las fórmulas tienen la misma cantidad de paréntesis izquierdos que derechos, esta cadena va a tener un paréntesis izquierdo más que paréntesis derechos. Por lo tanto, también lo cumple. Otra cosa que puede ser, la voy a escribir acá, es A con el conectivo binario. Bueno, A tiene la misma cantidad de paréntesis izquierdos que derechos. Esto no agrega paréntesis y acá agregué uno. Por lo tanto, esto tiene más paréntesis izquierdos que derechos. Lo otro que puede ser es A cuadrado, parte izquierda, voy a poner PI de B. ¿Qué va a pasar? Esto tiene la misma cantidad de paréntesis izquierdos que derechos. Esto o no tiene paréntesis, porque es solo negadores, ¿sí? O tiene más paréntesis izquierdos que derechos. En cualquier caso, como acá tengo un paréntesis izquierdo, estoy seguro de que esto tiene más paréntesis izquierdos que derechos. Acá en A se compensa, pero acá o no hay paréntesis o hay más paréntesis izquierdos que derechos. Y yo todavía agregué uno, entonces esto tiene más paréntesis izquierdos que derechos seguro. Y finalmente, lo último que puede ser es A cuadrado B. Pero en A hay la misma cantidad de paréntesis izquierdos que derechos. En B hay la misma cantidad de paréntesis izquierdos que derechos. Y yo agregué uno, por lo tanto, esto tiene más paréntesis izquierdos que derechos. Por lo tanto, ya sé que lo que quería demostrar, que toda parte izquierda de una fórmula, o bien solo consta de negadores, o bien tiene más paréntesis izquierdos que derechos. ¿Y cómo? Ninguna fórmula consta solamente de negadores, cosa muy obvia, puedo concluir que ninguna parte izquierda de una fórmula es una fórmula. ¿Cómo sé yo eso? Porque las partes izquierdas solamente o pueden tener negadores y nada más, y en ese caso no son fórmulas, o tienen más paréntesis izquierdos que derechos, y en ese caso no son fórmulas, porque las fórmulas tienen la misma cantidad de paréntesis izquierdos que derechos. Entonces, esto es lo que me va a permitir demostrar el teorema de lectura única. Claramente, no tengo nada que demostrar si yo tengo una fórmula de tipo PN. No se puede leer de dos maneras. ¿Sí? Si yo tengo una fórmula de tipo no A, esto tampoco se puede leer de dos maneras. Porque leerla o sea, en realidad como vamos a no poner, si yo tengo no PN no puedo leerla claramente de dos maneras. Si la fórmula
empieza con un negador, entonces lo que va a seguir después del negador es una fórmula. Y esa fórmula va a ser única. El problema que yo puedo tener es si yo tengo una fórmula de tipo paréntesis A cuadrado B y digo que esta misma fórmula la puedo escribir como C triángulo D. No será posible que yo pueda escribir una cadena como paréntesis A, que es una fórmula, cuadrado, que es un conectivo binario B, y esto que sea igual, que sea la misma cadena que paréntesis C, otra fórmula, triángulo, un conectivo binario D, otra fórmula, paréntesis, y en ese caso esto sería fórmula, y los podría estar leyendo, por ejemplo, como una conjunción y como un condicional. Ahí tendría la ambigüedad de la lectura única. Bueno, ahí lo que estoy diciendo, esto son la misma cadena. Sintácticamente son iguales, son los mismos símbolos en el mismo orden. Estoy suponiendo eso. Bueno, si eso ocurre, claramente, acá no voy a poner las tres cosas, sino voy a poner... Sí, está bien, voy a dejar las tres cosas. En el sentido de que son idénticas a la misma cadena. Si esto se cumple, claramente A perdón, esto está mal. Si las cadenas son iguales y le saco el primer símbolo a ambas, que aparte es igual, me va a quedar exactamente lo mismo. Ahora, supongamos que A, que es fórmula, ¿sí?, no fuera C, que es fórmula. Si A no fuera C, entonces una de dos, o A es parte izquierda de C, o C es parte izquierda de A, no hay otra posibilidad. Pero eso no puede ser, porque una fórmula no puede ser parte izquierda de otra. ¿Por qué? Porque una parte izquierda de una fórmula no es una fórmula. Entonces, si A es distinto de C, voy a tener que A es parte izquierda de C o C es parte izquierda de A, pero eso no puede ser. Entonces, A no puede ser distinto de C, tienen que ser, si las dos son fórmulas, tienen que ser la misma. Por lo tanto, voy a tener que esta cadena es igual a esta, ¿sí? Y voy a tener que esta cadena es igual a esta cadena. Pero si estas cadenas son iguales, entonces sus primeros símbolos son iguales. O sea, de acá infiero que A tiene que ser la misma cadena que B. Y de acá infiero que el cuadrado tiene que ser el triángulo, porque si esta cadena es igual que esta, el primer símbolo de ambas es el mismo. Entonces, esta cadena tiene que ser igual a esta cadena. Pero si esto es fórmula y esto es fórmula, si B es fórmula y D es fórmula, tienen que ser la misma, porque si fueran distintas, entonces B sería parte izquierda de D o D sería parte izquierda de B. Y eso no puede ser, porque ninguna parte izquierda de una fórmula es una fórmula. Entonces de acá saco que B es lo mismo que D, y con eso ya está demostrado. Hay una única forma, no hay dos maneras, sino que hay una única forma de leer esto. Lo mismo pasa para la letra proposicional. Obviamente no la puedo leer de dos maneras, y si tengo una negación, entonces lo que le sigue, ¿sí?, es una fórmula y no hay otra manera de leerlo, no hay otra posibilidad de leer esto. Es sencillamente este N no tiene que estar acá. Esto es, no hay una única forma de leerlo, la negación y una fórmula, ¿sí? No hay otra cosa. Y bueno, con eso terminamos lo de lectura única, que es un teorema importantísimo, que me dice que cada fórmula solamente se puede leer de una manera, que
no hay ningún problema con la ambigüedad estructural. Y eso nos permite ahora hacer el árbol de una fórmula, que es algo que sintácticamente nos sirve mucho. Lo voy a mostrar con un ejemplo. Voy a tomar una fórmula, ¿sí? Acá, ¿no? P3, entonces P5, conjunción P4, sí, solo sí, P5. Bien, esto es una fórmula y voy a explicar lo que es el árbol de formación. En el árbol de formación vamos a tener arriba, ¿sí?, la fórmula. Vamos a empezar con la fórmula. Y cada vez que tengamos un nodo del árbol, que es un elemento que ponemos en el árbol, ¿sí?, si es una letra proposicional, termina. O sea, no hay nada que le siga. No tiene descendientes. Si es la negación de una fórmula, que es lo único que puede ser, tiene un único descendiente, que es A. Y si es paréntesis, una fórmula conectivo binario, una fórmula, tiene dos descendientes. La fórmula A y la fórmula B. Lo construimos desde la fórmula, pero requiere la identificación de qué es, la fórmula. ¿Esta fórmula qué es? Bueno, a poco que lo analicemos vemos que si nosotros tratamos, o sea, a ver, empieza con paréntesis, entonces tiene que ser algún conectivo binario. Los conectivos binarios que tenemos son estos, pero lo que está a la izquierda claramente no es una fórmula. Lo que está a la izquierda está el paréntesis, esto no es una fórmula. Lo que está a la izquierda hasta el paréntesis exterior no es una fórmula. Lo que está a la izquierda hasta el paréntesis exterior sí es una fórmula, y lo que está a la derecha hasta el paréntesis exterior claramente es una fórmula. Entonces, para hacer el árbol, esta fórmula tiene dos descendientes, una acá y otro acá. Estamos en este caso. Acá, P5. Y acá, la fórmula, esta, que es paréntesis, no, paréntesis, P3, condicional, P5, conjunción, P4, paréntesis. Obsérvese que se colocó todo lo que va hasta el paréntesis exterior. Acá se colocó todo lo que va hasta el paréntesis exterior. El paréntesis exterior no se considera, igual que acá, que va solamente A y B. Lo que hay hasta el paréntesis exterior, lo que hay hasta el paréntesis exterior. P5, ¿qué descendiente? Ninguno, porque Pn no tiene descendientes. Esto es una nueva fórmula, empieza con paréntesis, conectivo binario. ¿Cuál? Este no, este. Claramente. Acá P4. Y acá lo que queda, que es negación de P3, conjunción P5. Acá ya habíamos visto que no tengo que seguir trabajando. Acá esto no tiene descendientes. Esta fórmula empieza con negación, que es, negación tiene un único descendiente, que es, paréntesis, lo que le sigue, P3, condicional P5. Finalmente, esto obviamente es un condicional, tiene dos descendientes, P3 y P5. Y el árbol me permite ver la estructura sintáctica de la fórmula, cómo se va construyendo. Claramente, con P3, con P5 formo esto, con esto formo la negación, incluyo P4, con esto que ya tenía y P4 formo esta fórmula, P5 ya lo tenía, pero lo pongo acá, y con esto y P5 formo la fórmula. Entonces, a partir del árbol de formación de la fórmula,
uno puede muy fácilmente hacer la secuencia de formación y probar que es una fórmula. ¿Cómo lo hace? Bueno, siempre los nodos terminales, que se llaman hojas del árbol, van a ser letras proposicionales, porque hasta que no llegue a letra proposicional voy a tener la posibilidad de seguir haciendo el árbol. Por lo tanto, la secuencia de formación se hace muy fácilmente. 1. ¿Cómo se hace? Se va poniendo lo que está en un nivel, siempre teniendo mucho cuidado de no colocar algo hasta que no se puso todo lo que está debajo de él. Acá pongo P3. Bueno, y acá no lo voy a hacer, pero habría que justificar esto de la cláusula 1, lo que me permite poner en una secuencia de formación la cláusula 1. 2. P5. Tengo esto, tengo esto. 3. Ahora, ¿qué puedo hacer? Construir el que está arriba. Paréntesis, P3, condicional, P5. ¿Qué cláusula sería? Sería la primera la de la letra proposicional, la segunda la de la negación, la tercera conjunción, la cuarta disyunción, la quinta condicional. Voy a poner 5 acá nomás. No voy a poner cláusula, voy a poner 5 aplicado a 1 y 2. 4. Ahora paso a formar este. ¿Cómo lo formo? Con este que ya tengo acá, que está acá. Negación de P3, condicional P5. Eso es la cláusula de la negación, que era la segunda. ¿Aplicado a qué? A 3. 5. Necesito P4, porque si no, no voy a poder pasar a este. P4. Cláusula 1. La cláusula 1 me permite en cualquier momento poner una letra proposicional. 6. Ahora puedo construir esto. Paréntesis. Negación de P3, condicional P5, conjunción P4. Es la cláusula de la conjunción, porque hice una conjunción, que era letra proposicional, negación, conjunción, cláusula 3. ¿Y qué fue lo que uní en conjunción? Lo que tenía en 4, acá me faltó este paréntesis. Lo que tenía en 4 y lo que tengo en 5. 4 y 5. P5 ya lo tengo, no tengo por qué volver a ponerlo. Y ya entonces puedo formar 7. La fórmula es paréntesis, paréntesis, negación, P3, condicional, P5, cierro paréntesis, conjunción, P4, cierro paréntesis, bicondicional, P5, cierro paréntesis. ¿Qué hice? Un bicondicional entre esto y esto. Entonces el bicondicional era la última cláusula, que es letra proposicional, negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Es la 6. ¿Aplicada a quién? A P5, a 2, y el último que tenía, 6. Y esto, así pude demostrar que esto es una fórmula porque aparece en el último término de una secuencia de formación. Entonces siempre me puede guiar el árbol de formación, que aparte muestra prístinamente cuál es la estructura sintáctica de una fórmula. Todo lo que aparece en un árbol de formación de una fórmula se llama subfórmula de la fórmula, incluyendo la propia fórmula. La fórmula es subfórmula de la fórmula. Eso es la definición que vamos a tomar de subfórmula. Es cualquier fórmula que aparezca en el árbol de formación de la fórmula. Con eso hemos terminado nuestro video sobre sintaxis de la lógica proposicional, y vamos a el próximo video va a ser sobre ejercicios de esto, de sintaxis.